venir a espacios donde uno empieza a encontrar caras de la noche de los tiempos, que empiezan a ser 20 y pico de años para atrás, y uno ve que hay no solo mucho trabajo, sino que empieza a ver maestros, amigos, conocidos, que en nuestra carrera, nuestra vida han estado ahí, digo, siendo norte de algunos de nuestros caminos. Algunos todavía seguimos haciendo un montón de cosas y uno las valora una enormidad, ¿no? Ahora, cuando leía, Freddy, el tema de la parte curricular, que siempre te da como un poquito de pudor, en realidad uno lo que ve es todo lo que se ha trabajado y todo lo que trabajamos todos en estos temas, ¿no? Cuando Freddy me comenta sobre el fenómeno que él tenía ahí en carpeta y que era interés de todos ustedes de poder tratarlo y manejarlo, yo le decía que para mí en Uruguay era un tema que no lo tenías ni en carpeta ni estaba integrado a tu universo intelectual. Era un tema que uno lo vivía, pero podía llegar a ser una noticia. Incluso en Uruguay raras excepciones hubo de noticias impactantes en materia de trata de personas. La experiencia más cercana que tuve fue cuando nosotros creamos el Departamento de Registro y Búsqueda de Personas Ausentes, que fue en el 2004, y que surge porque empezaron a desaparecer personas que el sistema no las tenía ni registradas. Por ahí hablaron, en ese entonces creo que estaba el doctor Borrelli de ministro, de subsecretario, y nos da la tarea de ir a Maldonado a verificar un montón de situaciones que habían, entre otros, para que tengan una idea, algunos nombres que ustedes van a tomar inmediatamente como de sus recuerdos, el de Silvia Mabel Fregueiro, Ana Paula Graña y otros tantos más que llamaba la atención. Yo cuando fui habían como 6. El de Silvia Mabel Fregueiro era del año 94. Cuando vimos esa realidad, algunos de los 6 casos aparecieron cuando nosotros nos constituimos en Maldonado, que fuimos por el Ministerio del Interior. Otros tantos vimos que ni siquiera estaban adecuadamente registrados los datos. O sea, hubo que hacer un gran trabajo de relevamiento y de manejo de esa información. Ya eso era significativo, era todo un tema, ¿no? No había un solo registro a nivel nacional que nos dijera qué cantidad de personas estaban en esa condición en el territorio nacional, que no era un tema menor. Se inicia con ese proceso, el entonces ministro, ahí sí era ministro Borrelli, crea el departamento a nuestra solicitud e inquietud y empezamos a trabajar intensamente. No fue una tarea fácil porque hubo que definir incluso la terminología a usar. Fue un gran debate utilizar el término desaparecido, que es como se maneja en el mundo, y en Uruguay se optó por el concepto de ausente, que no es el del Código Civil, sino que ahí hubo que definirlo administrativamente, que es una persona que no dio noticia de que no iba a estar en sus lugares habituales, que no se sabe por qué desapareció, y en la génesis de esa ausencia uno sospechaba violencia o delito, y eso llevaba un proceso de trabajo. Cuando seguimos avanzando, para que tengan una idea, cuando yo me voy del Ministerio, como voy en el 2011, habían acumuladas 3.610 denuncias, que ya era un número importante, no solo en 2004, sino que ahí se transformó una suerte de dique y se tomaron denuncias históricas. De esas 3.610 denuncias habían quedado 282 pendientes. Pero ahí teníamos problemas con el propio sistema, porque cuando uno planteaba que podía haber trata atrás, y ahí un reconocimiento también a uno de los compañeros que trabajó conmigo, un asistente social, Rodolfo Martínez, que después le voy a pasar el número a Freddy también para que lo tengas presente, porque es muy bueno en esto. Si yo lo reconozco como el que más sabe en la materia desde su disciplina, y nos dio mucha luz, al punto que nosotros con los ausentes creamos un protocolo de alerta para el tema trata. ¿Cómo llegábamos a determinar que tenía que incorporarse en el protocolo de alerta? Para una persona ausente lo que se hacía era una retrospección biográfica, un análisis situacional de esa persona, y determinábamos 3 hipótesis, de baja, de media y de alta, y con eso teníamos una idea de qué pudo haber pasado en el origen de esa ausencia. Y una de las cosas que veíamos es que, como no estaba estudiado el tema en Uruguay, y creo que hasta hoy tenemos debilidades importantes, por ejemplo, si había una persona del sexo femenino y la ruta llevaba a pensar que podía tener vinculación, por ejemplo, con el tema prostitución a nivel internacional,
uno lo ponía en un protocolo de alerta de trata y se manejaba desde otro lugar. Costaba que se entendiera en Uruguay que en el tema trata vinculado más a la prostitución fuera del país, salían voluntariamente. Y la lógica, voluntariamente entre comillas, porque era captada su voluntad, pero de alguna manera el que lo visualizaba de afuera decía, sacó su documento para viajar, compró el pasaje, salió y ahí quedaba. Era como que no había nada extraordinario para Uruguay. Cuando uno les planteaba que el delito se iba a cometer obviamente fuera de fronteras, probablemente le retuvieran los documentos, estuvieran encerradas en determinado lugar y viviendo una vida totalmente indigna. Era difícil que se entendiera a nivel de la justicia, a nivel de los mandos de la policía, tanto a nivel de las jerarquías como desde el poder político. Encontramos también que había prostitución interna, o sea que había un manejo bastante particular en Uruguay y ahí se vinculaban no solo adultos, sino que empezaban a aparecer algunas personas adolescentes, lo cual era todo un tema. Ahí tuvimos un mejor eco a nivel del sistema judicial y se pudo hacer alguna investigación con las complejidades que representaba porque era la única unidad que lo encaraba. Los demás no lo entendían como algo que operacionalmente o operativamente debieran prestarle atención. El número de adolescentes era importante. Entonces nosotros no existía como un patrón, sino que se daban determinadas particularidades que tienen que ver con el desarrollo evolutivo de los adolescentes, que es esa etapa donde somos creyentes, hay un poco de rebeldía, nos alejamos, vamos, venimos. Yo que sé, estaba en marcha el Pilsen Rock, los padres le decían que no y ellos iban igual. Entonces ahí nosotros lo que estábamos trabajando mucho era la prevención para prever esas situaciones por el riesgo que representaba ese tiempo de distancia con su núcleo familiar. Pero lo más significativo y lo que más me llamó la atención a mí es que del 2011 hasta hoy la cantidad de denuncias casi se triplicó. O sea, estamos en cerca de 10.000 denuncias de ausencias. Más o menos la mitad son varones, más o menos la mitad son mujeres, y hay un número muy importante de adolescentes. En lo que tiene que ver con niños, o sea, pequeños, Uruguay tiene muy poca historia de situaciones como esas que uno puede decir se roban un nene, como uno lo veía, por ejemplo, en Centroamérica, paraban un ómnibus y se llevaban 3 o 4 niños y no se sabía dónde estaban y no se sabía cuál era la motivación también de esos delincuentes. En Uruguay casos de niños pequeños casi no hay, salvo los que mandaba la justicia, excepcionalmente, para que fueran incorporados al registro. Sí había muchas mujeres y zonas que a nosotros nos llamaba la atención, las zonas turísticas y las fechas, porque ahí no solo estaba el tema trata, que podía ser un gran tema con las debilidades que tenían los controles de nuestros puertos y nuestros aeropuertos. Incluso recientemente hubo noticias que en algunos lugares en la noche no se controlaba muy bien el flujo de pasajeros, como por ejemplo Melilla. Nosotros lo habíamos puesto en carpeta y también lo hemos estado trabajando porque entendíamos que no había un control tan estricto, por ejemplo, en los puertos, por ejemplo, Punta del Este, o lo que podía ser el aeropuerto local. Era todo un fenómeno porque había que relacionarse con organismos que habitualmente no estaban preparados para eso, o sea, no lo tenían como un modelo de intervención cotidiano. Entonces era como una lucha porque todo había que judicializarlo. Y ahí tuvimos dificultades también con los jueces. Yo me acuerdo de mis primeras comunicaciones a los magistrados, uno estaba enterando de situaciones que no tenía, y la policía que se relaciona fundamentalmente con el juez penal, ¿no? Entonces, me acuerdo de una magistrada que me dijo, pero no teníamos nada. Era típica esa respuesta, como diciendo, penalmente no había nada. Claro, había una situación que uno presumía que había violencia o delito en la ausencia, pero no teníamos nada que lo verificara. Recién con el tiempo se logró instalar el término ausente y una lógica de trabajo diferencial, como por ejemplo un convenio con identificación civil, que cada vez que una persona que está en el registro va a hacer un trámite para renovar la cédula, se activa un protocolo que comunican a la unidad y si bien no implicaba una detención, se tomaba noticia de la existencia de la persona y en qué condiciones estaba, lo cual también podía ser útil para el fenómeno trata.
como que empezamos a atar pequeñas cositas dentro del sistema. Se creó una unidad a nivel administrativo con inteligencia, en ese entonces era Prevención Social del Delito, la Jefatura de Policía de Montevideo, se nombraron delegados y se empezó a trabajar en el Ministerio del Interior el tema. Al estilo uruguayo, ¿no? Arranca con una comisión, se van sumando saberes, a veces se crea porque es políticamente correcto, pero no tiene la estructura necesaria, pero sirvió como para generar una movida interna y que empezaran a aparecer determinadas cosas. Hoy por hoy hay cerca de 700 personas, o sea, se duplicó la cantidad de personas ausentes y sin embargo seguimos teniendo debilidades en el sistema. Si ustedes abren la página web del Ministerio del Interior, que dicho sea de paso, había una página web específica, especializada, que nosotros la creamos en el 2004, que tuvo su presentación con la creación del departamento en Presidencia, y tenía un link con la Cámara de Representantes, se había hecho un convenio con la Cámara, que tenía una ventaja, se veía por un montón de gente, ¿no? Estaba re bueno eso. En determinado momento la Administración decide bajar esa página y el proceso mediático de mantener el tema llevó a que se recreara algo, que es lo que existe hoy en la página oficial del Ministerio del Interior, que si ustedes sacan la cuenta de las personas que hay ahí, no les va a dar 700, que es el número más o menos que deberían tener, sino que hay cerca de 120. Lo cual, hay un montón de imágenes que no están, y para buscar una persona, con la afiliación nomás no la vamos a encontrar. Con la imagen vamos a poder hacer mucho más. Pero con la afiliación nosotros logramos ver, por ejemplo, todos los movimientos en migración, que ahí aprendimos algo más, porque cuando nos metemos en estos temas uno cree que está todo súper informatizado, que estamos al día, que la tecnología ya nos abrazó, que Uruguay está en un 10, y empezamos a encontrar que hay mucha cosa que todavía funciona a papel y que a veces para que se cumplan ese tipo de procesos de análisis hubo que entregar a la justicia y darle la directiva por mandato judicial a la unidad del Ministerio, cuando era del propio Ministerio, ¿no? O sea, era terrible. ¿Cómo se ingresan los datos? ¿Cómo se toma la afiliación? ¿Con quién sale la persona? Porque se tiene que hacer también un estudio de si siempre sale con la misma persona. Ese tipo de cosas habitualmente no lo hacemos. En algún momento hubo situaciones donde venía gente desde el exterior, incluso profesionales, que hacían una captación de determinadas familias en el territorio nacional, y terminaban haciendo como una suerte de reconocimiento, una suerte no, legalmente hacían el reconocimiento de esa persona recién nacida y salía con esa persona que había venido como padre, o sea, se llevaba el hijo cuando en realidad todo el mundo sabía que no era el hijo, pero era legal y no era delito en Uruguay y tuvo repercusiones fuera de frontera, y eso implicó trabajar con las autoridades extranjeras para lograr resultados fuera del país, porque se notaba una maniobra que uno no sabía cuál iba a ser el resultado final. Y acá me meto en otro tema. Cuando uno piensa en trata, uno tiene que pensar en tráfico de órganos. Salado, ¿no? Suena fuerte cuando uno dice eso. ¿Qué sabemos de eso? ¿Qué hay? ¿Han habido investigaciones en Uruguay? No recientes, pero en un pasado bastante reciente, donde fue notoria la investigación y hubo algunas pequeñas repercusiones, pero cuando salen esas personas del país nosotros no sabemos a qué y cuál va a ser el destino final, si terminan siendo adoptados por alguna familia fuera del país, si terminan muertas, probablemente cuando uno se pone a pensar en tráfico de órganos, y cuando uno piensa en trata, en una vida totalmente indigna. Pero ¿cómo lo verificamos? Que era lo que nosotros sufríamos, con el resultado final. O sea, si nosotros hoy o mañana tenemos noticia de que una de esas jóvenes que desaparecieron, por ejemplo, en Maldonado, vuelven al país, o nos enteramos de alguna situación fuera del país, vamos a tener el punto final, vamos a decir, bueno, acá esta era la ruta de la trata. Podría haber hasta un homicida serial internacional, que cuando lo planteé acá más de uno, con algunos colegas lo discutíamos y entendíamos que podía ser, pero uno decía, bueno, alguien mata a una persona en Cancún, después mata a una en Río, después mata a una en Punta del Este, o
vaya a saber qué mecanismos tiene y puede pasar, sí puede pasar. No estaba en carpeta. A eso agregarle las cuestiones más que nada geopolíticas de la región, donde era difícil relacionarse con Argentina o con Brasil por su conformación política. Digo, una cuestión sencilla. Digo, cuando uno tocaba para el lado de Brasil, eran estados y reglas diferentes. Con Argentina nos pasaba lo mismo, más allá que se logró trabajar. ¿Qué otras cosas incorporamos? Y bueno, tuvimos contacto con la Cruz Roja Internacional y algunas tareas que de repente nosotros entendíamos que se nos escapaban, ellos hacían en una suerte de convenio, un poco oficiosamente, alguna gestión y llegamos a información. Con el Departamento 20 de Relaciones Exteriores también se lograron resultados. Pero lo que veíamos es que había una historia que venía emergiendo que no estaba trabajada. Que cuando nosotros nos fuimos en el 2011 del Ministerio del Interior era muy incipiente, o sea, era un tema que estábamos discutiéndolo para tratar de meterlo en sociedad, de la misma manera que se incorporó el término ausente, que hoy por hoy se dice desaparecidos en democracia. Si nos vamos al gobierno de la dictadura, hubo desaparecidos y hubo ausentes también. Y la paradoja es que cuando nosotros discutimos este tema, nosotros entendíamos que los desaparecidos tenían que estar en el mismo registro. Por una sencilla razón. Porque con la imagen uno podría llegar a determinada información y se podría hacer el mismo proceso de análisis para investigar alguno de los casos. Hubo un solo caso, y me acuerdo hasta el juez, que ahora es ministro del tribunal, creo, ¿no, Eduardo? Charles, que nos mandó un caso y lo incorporamos al registro y se hizo una suerte de investigación. Entonces eso me llevó a decir a mí que en Uruguay, que genera a veces un poco conflicto, pero uno que trabaja en los medios sabe que a veces la noticia la tenemos que llevar por determinado lugar para generar la movida, y más allá que lo siento y lo sostengo así, yo decía que los ausentes eran desaparecidos de segunda categoría. Y eso hacía una movida en Uruguay que generaba de los dos lados, porque la familia de los ausentes están muy olvidadas en nuestro sistema. Y me acuerdo que no había dineros para los reactivos para los ausentes, pero sí había, y yo eso lo marcaba, lo planteaba institucionalmente, y eso generaba una movida, pero costaba mucho instalar que era necesario ponerle la misma intensidad de búsqueda que se le ponía por el otro lado a los desaparecidos. No logramos que se incorporaran al registro, solo en el caso de Soba, que no me olvido más ese caso. El resto son los ausentes tradicionales, o sea que hay de todos los tiempos, porque el más viejo que teníamos era del año 74. Se habían hecho algunos contactos con la Comisión para la Paz y algunas movidas de cercanía con eso, porque habían casos que nosotros podíamos entender, estudiándolo, que podía tener relación con desaparecidos de la dictadura y viceversa. Por lo tanto, si se puede lograr en determinados temas eso, lo podemos lograr en otros. O sea, y cuando Freddy me planteaba el tema de trata, a mí me parece que es re importante, porque Uruguay se centra mucho en el tema víctimas. Entonces tenemos algunos dispositivos hoy, por ejemplo en el MIDES, donde se atiende el fenómeno de las víctimas. Ahora, se atiende con un criterio victimológico y de apoyar a esa víctima en todo lo que sufrió, que hay algunos casos que, por lo que sé, no son muy pocos, pero no es un número que sea relevante más allá del sufrimiento de esa persona. Y nosotros lo que planteábamos era transversalizar los criterios de seguridad, porque hay información que manejaban las víctimas que quedaban bloqueadas en ese tratamiento, bloqueadas porque se decidía institucionalmente de no avanzar en ese terreno, y nosotros entendíamos que se debería profundizar en quienes se encargaban de toda esa trayectoria, de toda esa salida, de todo ese manejo. Incluso hasta cuando hay documentos falsos termina siendo procesada la víctima por estar con el documento y no toda la estructura, y eso tenía un freno, aunque parezca mentira, desde el punto de vista institucional. Y nosotros pretendíamos que eso también se manejara. No pudimos, o sea, hasta que yo me fui no se logró, y por lo que sé hasta ahora tampoco, que incluso de alguna manera, más allá de
que uno entiende en relación a los dichos de la Llera, con las declaraciones públicas recientes, el tema de la falta de coordinación del Estado es real, pero fue siempre, es ahora y es algo para corregir, y uno podría perfectamente decir, bueno, cuando se dan esas dificultades, uno las coordina. A ver, yo tenía dificultades con, no sé, me acuerdo, en ese entonces era el Tribunal de Faltas, que la directiva era no se detenía de noche, quedaban en libertad y se enteraba el otro día, pero todo eso llevó a reunirnos con el tribunal y éramos en ese entonces el comisario y yo que era el subcomisario guardia. Y era una reunión informal y se definió, o sea que cuando uno quiere puede. Y en estos temas cuesta mucho más porque uno tiene que lidiar además con la falta de interés y de sentimiento que le tienen que poner a determinado tema en sociedad. Por eso yo celebro, digo, que haya una movida en este sentido, que no puede quedar solo en lo jurídico, que también hay que aterrizarlo a la tarea de campo, ver cómo funciona. Cuando de repente, por mil razones, una persona muy joven, incluso hasta menor de edad, puede ir a trabajar a un boliche en Maldonado, no en una zona turística de relevancia, sino de repente más hacia el interior del departamento, y le sacan los documentos, le dan muy pocos pesitos para la comida y tienen un control de una suerte de patobicas que no las dejaban salir ni desplazarse ni alejarse, y estaban bajo su control. Todo eso en su momento se judicializó, se hicieron las investigaciones y en algunos casos se pudo avanzar un poco y en otros no, porque también tenía que ver con la información en el momento que llegaba a nosotros y la etapa del año en la que estábamos, porque de repente esa información nos llegaba en invierno y capaz que en el verano ni siquiera estaba funcionando ese lugar, pero habían movidas que tenían sus hechos, sus repercusiones importantes. Si yo le digo que en Uruguay se venden niños, Freddy, aclaré que preguntaba yo, ¿no? ¿Se venden niños? Es salado. Y alguien puede decir sí, ¿sí? A mí me tocó trabajar casos donde por vía legal se había entregado el nene. Había que probar que se había vendido. Cuando fuimos al interior del país, un lugar muy pequeñito, me acuerdo que una de las primeras puertas que golpeamos, la persona que abrió cuando le dijimos a qué íbamos, nos dijo, ah, sí, el que vendió tal. ¡Pah! Bueno, se hizo un procedimiento muy importante que implicó muchos kilómetros de ida y vuelta porque los datos había que estar viajando bastante. No se logró un procesamiento, sí hubo una investigación administrativa muy importante porque era la persona funcionario público y uno, claro, veía las debilidades. ¿El bebé iba al registro civil? Una pregunta de mala onda, ¿no? Pero cuando lo vamos a inscribir, ¿va o van los papelitos? A veces hasta eso pasa. Y noticias de todo tipo y color que nos iban llegando. Pero era una unidad subsidiaria en el Ministerio del Interior, que era lo que quedaba de la Dirección Nacional de Prevención Social del Delito y que logramos mantener en lo que Freddy le ponía como nombre Oficina de Programas Especiales. En esa unidad quedaron algunas cosas, pero nos llegaron algunos datos donde, por esta vía legal, que era utilizando los mecanismos legales que tenía el país, se podía llegar a captar el interés de algunas familias, pagar algunos dineros y esos nenes salir del país. Y eso está. Ahora ni me acuerdo a qué juzgado fue, pero hubo un mínimo incipiente de investigación. Entonces, cuando uno habla de esto, hay que ser muy serio. Pueden estar pasando esas cosas hoy, porque hay cosas que se hacen legalmente. O sea, como te entrego el nene, hacemos todos los papeles, en un año creo que es, corríjanme los abogados presentes, en un año de no tener noticia con ese nene, automáticamente empiezan a hacer otro tipo de trámite, o algo concreto y formal vía juzgado de familia. Y yo eso lo veía, pero ¿cómo llegabas tú a aclararlo? Ese es el punto. Entonces ven que desde ausentes llegamos a eso. Esa fue mi puerta de entrada al tema. Lo planteamos, lo dejamos planteado en sociedad, pero no pudimos hacer mucho más. Así que si ustedes logran
meterse en eso, yo creo que es un gran tema. Eso sí, Antón Pirulero, con esto voy cerrando, Antón Pirulero, cada cual que haga su juego, dentro de lo posible, vamos a coordinarlo, porque esa es la clave, con el compromiso de ajustar clavijas en el sistema. O sea, realmente, cara a cara, mirando los ojos, plantearle las debilidades a cada uno en su rol, con respeto, con cariño, con buena onda, pero diciendo, acá me parece que te estás equivocando. Y eso nosotros lo hicimos, funcionó, y creo que se puede hacer mucho más. Espero haber cumplido.